Buenos días. Es un privilegio saludarles en esta mañana y desear que la bendición de Dios nos acompañe durante el resto de esta semana. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 9 en adelante dice la bendita palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay cosas que Dios nos ha dejado como bendición, pero lamentablemente el hombre las ha convertido en una maldición. Podemos pensar en algo que viví hace muchos años. Estaba muy recién convertido y un señor tenía 4 hijos. Su esposa lo había dejado y él los estaba educando a su manera. Y le voy a contar esto para ver qué piensa usted acerca de esto. El hombre, cuando llegaba de trabajar y los hijos habían cometido cualquier error, cualquier embarrada, como lo hacían los niños, él no los castigaba, él no les pegaba, ni los gritaba. Solamente él les decía: al rincón, media hora de oración. Entonces, cuando estos niños iban a un rincón, la casa no tenía cemento, era todo en tierra, y lógico, habían partes que asentaba bastante las rodillas, y eso sí, él les llevaba contabilizado el tiempo, y tenían que permanecer media hora ahí arrodillados orando. Ese era el castigo. El castigo era media hora de oración. Me parece terrible. ¿Con qué amor o con qué admiración por la palabra se podía pensar que estos niños se iban a levantar? Con fobia contra el Evangelio, porque la oración para ellos era un castigo. Era muy frecuente en los Estados Unidos hace algunas décadas que cuando un niño cometía algún error, el castigo era mandarlo a la cama sin comer. No hay cena para usted hoy, está castigado. Y no importaba qué clase de hambre tuviera ese niño. Entonces, ¿cómo se levantaría una criaturita de esas en relación a sus padres, que lo dejaban sin comer? Y, eso sí, antes de irse en ellos a la cama, era costumbre decir el Padre Nuestro, rezar el Padre Nuestro, repetir como una lora, como decía mi mamá, el Padre Nuestro, porque ni siquiera le ponían atención a lo que el Padre Nuestro decía. Entonces, es increíble también, ¿cierto? Pero más increíble es cuando un católico romano comete un error, comete pecado, y va y se los confiesa al sacerdote. Cuando él va y los confiesa al sacerdote, ¿qué le dice el sacerdote? Como castigo, récese 10 Padre Nuestros, tantas Ave Marías y tantos de las otras oraciones que tienen ahí en el repertorio. ¿Desde cuándo se ha tomado
la palabra de Dios como castigo? ¿Desde cuándo se ha tomado una oración, la oración sublime por excelencia, como castigo? Cuando venir delante de Dios a orar es un verdadero deleite, porque podemos encontrarnos con aquel que nos dio la vida, con aquel que nos sacó del lodo donde nosotros estábamos metidos, donde nosotros estábamos ya listos para ir al infierno. Pero el Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de verdad nosotros no sabíamos lo que hacíamos hasta que Cristo resplandeció en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío. Entonces, todos los que podemos creer, los que hemos creído, bendecimos al Señor, porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no pensemos tanto en el mundo, vamos a poner nuestro nombre ahí. Porque de tal manera amó tanto Dios a Marco Antonio, que lo cambió. Dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando para volvernos a Él y para hacer de la oración no un tormento, no un castigo? Porque si nos colocan 10 Padre Nuestros como castigos, bueno, me faltan 2, me falta 1. Y lo importante es decirlo cuando podemos ver, analizar cada una de las partes del Padre Nuestro como la oración por excelencia que el Señor Jesucristo nos dio para que nosotros la analicemos, para que nosotros disfrutemos de ella y vengamos a la bendita palabra del Señor, a su bendita presencia. Recuerde, esto fue Unos Minutos con Dios, con el hermano Marco Antonio.